Buenos días, bienvenidos al Colegio Nacional y a esta segunda etapa de la reunión hacia una ciudad sustentable. Tuvimos un día de por medio, el martes tuvimos toda la sesión de la mañana y el día de hoy vamos a tener una sesión muy variada, breve, pero con muchos puntos de vista que creo que va a ser de mucho interés para todos nosotros. Quiero agradecerle muy especialmente a la doctora Amparo Martínez, que es la directora del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, por aceptar darnos esta conferencia especial, magistral, con muy poco tiempo de aviso. Tuvimos algunos cambios en el programa inesperados y Amparo tuvo la gentileza de aceptar y nos dará una charla que lleva por título Ciudad y complejidad global. Voy a hacer una breve presentación. La doctora María Amparo Martínez Arroyo es la directora general del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Es bióloga con licenciatura y maestría realizadas en la Facultad de Ciencias de la UNAM y doctorado en Ecología de la Universidad de Barcelona, España, obtenido con mención cum laude. Se desempeñó como directora del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la Universidad Nacional Autónoma de México de 2009 a agosto de 2013, en donde es además investigadora titular y coordinadora del grupo de aerosoles atmosféricos. Ha sido pionera en el estudio de las interacciones atmósfera-biosfera en sistemas acuáticos, estudiando tanto procesos de fotosíntesis, captura de dióxido de carbono y producción de oxígeno, como de emisión y captura biogénica de otros gases climáticamente activos como el dimetilsulfuro y el metano, en ecosistemas continentales, costeros y marinos. Es experta en análisis de problemas ambientales, así como en las relaciones entre ciencia y sociedad. Esta línea le ha permitido contribuir a diferentes aspectos de la aplicación de la ciencia en la gestión pública. Ha colaborado, por ejemplo, en el diseño y establecimiento del Programa Nacional de Playas Limpias, en la elaboración de una estrategia científica para la construcción de redes de áreas naturales protegidas marinas en Norteamérica frente al cambio climático. Y ha encabezado el tema de cambio climático en la Agenda Ciudadana de Ciencia, Tecnología e Innovación, llevada a cabo entre varias instituciones académicas, científicas y legislativas. Durante su gestión al frente del Centro de Ciencias de la Atmósfera, diseñó y puso en marcha, entre otros proyectos, la Red Universitaria de Observatorios Atmosféricos. Sus trabajos de investigación abarcan los efectos de la variabilidad y el cambio climático en ecosistemas acuáticos y terrestres y los posibles escenarios de evolución de estos ante diferentes condiciones climáticas y ambientales. Cuenta con diversos artículos publicados en revistas internacionales, capítulos en libros, artículos de divulgación y reportes técnicos. Ha participado en diversos proyectos de investigación con financiamiento nacional e internacional y ha dirigido tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Participa en numerosas actividades de divulgación científica y formación de recursos humanos, dictando cursos y conferencias en diversos niveles, sectores e instituciones del país, así como en medios de comunicación. Pues muchas gracias, Amparo, y por favor, pasemos a tu conferencia. Perfecto. Y yo le voy cambiando, ¿no? Perfecto. Bueno, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias a Alejandro Frank, a Mireya Imaz y al Colegio Nacional por esta invitación
y aprovecho para enviar un saludo al doctor Narro, que en gran parte gracias a su ausencia es que yo estoy aquí. Entonces, bueno, pues el tema realmente, por estas complejidades de los programas, no sé por qué dice la complejidad global, pero da lo mismo, en realidad es muy complejo. El tema es la Ciudad de México y el cambio global. El tema en estos días en el colegio ha sido la ciudad sustentable, y pues de esa ciudad, de la de México, y de esa sustentabilidad utópica o real, ya lo veremos, es de la que vamos a hablar hoy. A manera para que tengan un panorama de lo que vamos a hablar, se ve largo, me voy a ir más o menos rápido, y no sé cuál es la dinámica, si es de preguntas y respuestas al final, o entonces para que algunas cosas las podamos en todo caso desarrollar un poco más. La idea es que platiquemos cómo ha influido el clima en el desarrollo de las ciudades y viceversa, porque han sucedido las dos cosas. Vamos a hablar también un poco de esta cuenca en la que estamos, que es una historia que es bastante conocida por todos nosotros, pero que siempre vale la pena verla desde sus diferentes aristas. Vamos a hacer una especie de biografía de la cuenca, hablando de la ciudad antigua y el agua, la ciudad y su ambiente, ya la ciudad contemporánea, energía, atmósfera y población, recursos naturales y uso del suelo en esa ciudad, atmósfera, clima y crecimiento urbano. Vamos a hablar en particular, porque tiene mucho que ver con las medidas que se están proponiendo actualmente de mitigación del cambio climático, de la isla de calor en la Ciudad de México y de los contaminantes climáticos de vida corta, que suena un nombre complicado, pero van a ver que los reconocen de inmediato. También veremos un poco la cuestión de qué es una ciudad sustentable y si puede una ciudad ser sustentable, casi por definición o no. También algunas de las grandes temáticas que se tienen a nivel internacional, como los objetivos de desarrollo sostenible y lo que tienen que ver con las ciudades y los acuerdos de París, y finalmente el momento en el que estamos construyendo otro tipo de ciudades. Pues entonces iniciaremos con esta parte. Para todos es evidente que el clima afecta a nuestras vidas, desde decidir qué nos vamos a poner hasta el precio al que nos están dando algún producto porque hubo sequía o porque hubo una helada y cambió la cosecha. Esto es muy claro, pero a veces cuesta más el darnos cuenta cómo lo que hacemos nosotros también afecta al clima. Vamos a dar un recorrido un poco general sobre los grandes cambios globales que han tenido que ver con el clima y que tuvieron que ver con las ciudades y con la formación de nuestra ciudad. Empezaremos por hablar de la migración, de las grandes migraciones provocadas por el cambio de clima en África, que ocasionó este paso del Mar Rojo, y que empezaran procesos migratorios que se han descrito muy ampliamente hacia muchos sitios y el poblamiento de distintos lugares. Con esta migración se fueron entre 13.000 y 11.500 años antes de Cristo. Hubo un patrón de lluvias muy intenso. Como ustedes saben, se tiene que calcular los climas que ha habido en las épocas anteriores a que tuviéramos instrumentos de medición, por todas las evidencias de la actividad humana en ese momento, y que al estar tan íntimamente ligada a sus
tanto a sus avances como retrocesos, queda casi siempre registrada alguna huella del clima en todos lados. Pues en esto sabemos que hubo un patrón intenso de lluvias que facilitó el crecimiento el establecimiento de poblaciones en sitios donde antes no había el agua disponible. Se hizo una población más sedentaria, los grupos nómadas empezaron a reunirse y sobre todo a unir fuerzas para trabajar. Se diversificaron las fuentes nutricionales, se reforzaron prácticas hortícolas y esto siguió avanzando posteriormente, como ya estableciéndose como una cultura. Para venirnos rápidamente hacia América y hacia México, podemos relacionar también nuestras grandes ciudades, el establecimiento de las grandes civilizaciones marcadas por el clima. Teotihuacán, cuando se fundó Teotihuacán había una sequía generalizada que fue lo que impulsó a que hubiera migraciones y llegaran a este lugar. Poco a poco la cantidad de lluvia aumentó y la urbe empezó a crecer y a florecer. Sin embargo, se tienen registros de que entre el año 500 y 700 después de nuestra era hubo una extensa sequía y que coincide con un colapso de Teotihuacán, que tuvo muchas otras vertientes, pero muchos otros motivos, pero esto fue bastante definitivo o determinante. Hubo también un periodo en el siglo XIII que fue de precipitaciones intensas y que ocasionó muchos de los grandes cuerpos de agua que tenemos en la cuenca. Y bueno, la cuenca de la Ciudad de México, todos la conocemos, las descripciones que hace Bernal Díaz del Castillo, que hace Fray Bernardino de Sahagún, son de lo más impresionante, porque el agua, los lagos y las magníficas construcciones que tenían eran realmente de una civilización, pues, avanzada. Hay que decir que estos lagos que había en la cuenca no fueron los únicos. Tenemos todo un cinturón de cuencas endorreicas, esto es, que no están abiertas al mar, que están adentro del continente, que estaban, como ustedes pueden ver, prácticamente en línea por el eje que tenemos en la mesa central de México. Se encuentran ahí casi todos los lagos que conocen. Esta es una recreación del pintor mexicano Luis Covarrubias de la isla de Tenochtitlan, en donde pues más o menos tratamos de ubicar en dónde estamos. Ahí está el Colegio Nacional. Por aquí debemos de estar, nada más para que se ubiquen. Tal vez aquí en el siguiente tenemos varias de las avenidas que ahora conocemos: el Eje Central, Tlalpan, Vallejo, Calzada de Guadalupe, y que había algunos puentes para entrar aquí. Esta parte es muy interesante, el Albarradón de Netzahualcóyotl, porque pues da cuenta, este es un dique que construyeron después de una gran inundación que hubo hacia la ciudad, y realmente ellos pudieron controlar toda esta parte del agua. Con toda esta pues revisión de lo que es la Cuenca de México, lo que quiero comentarles es que el clima que ha tenido nuestra ciudad ha cambiado a lo largo de su historia, relacionado con las actividades humanas y con nuestra relación con los recursos naturales, con la cantidad de agua que hemos tenido, con la vegetación. Si bien el clima tiene
tiene muy grandes escalas. Hay grandes escalas como de las que hablamos hace un momento, de las migraciones, pero tiene también otras que se pueden conservar más. En nuestra cuenca se ha conservado una cierta estacionalidad, digamos que esa no ha variado de entonces a ahora. Esto quiere decir, hay época de lluvias y época de secas, o había ya en este año y en los años pasados, ya no estamos muy seguros, pero durante mucho tiempo se ha conservado esta época de lluvias y esta época de secas, pero casi nada más. Todo lo demás ha cambiado, la frecuencia de las lluvias, la cantidad, los sitios en donde llueve, porque por un lado por todos los grandes cambios físicos que ha tenido la cuenca, y por otro porque el clima así es. Los meteorólogos dicen que lo único constante del clima es su variabilidad. Entonces el clima tiene numerosas cambios y variaciones que son naturales, y que por eso para poder ya decir que tenemos un cambio climático se requieren, además de observaciones de series largas de tiempo, de muchos más datos que nos lo indiquen. Aquí vemos también, para volver a la relación clima-ciudad y ciudad-clima, que la mala administración de la cuenca puede provocar tanto el que se presenten inundaciones como sequías. Y bueno, aunque decimos que hemos cambiado mucho a lo largo de todo este tiempo, hay problemas y formas de manejo que pareciera que prevalecen. En 1629 cayó una tormenta por 36 horas. Esto es típicamente a lo que le llamamos un evento extremo. Un evento extremo es cuando, como en este caso, en vez de que se reparta durante 2 o 3 meses los milímetros que llueven cada año, llueven todos en unas cuantas horas, ¿no? Estos son eventos extremos, y para entonces ya estaban los españoles, no se había dado un mantenimiento del albarradón adecuado, y esto provocó la muerte de 30,000 personas, el desalojo de familias y 5 años de abandono de la capital absolutamente anegada. Como una reacción tardía a esto, se aceleran las obras de desagüe, que se empieza a desaguar todo el Valle de México con el conocido Tajo de Nochistongo. Esto, le digo que esta es una inundación que pasó prácticamente antier, porque ayer, en 1950, se inundaron de agua y lodo 2/3 partes de la Ciudad de México. Como reacción se instalan estaciones de bombeo hasta alcanzar una capacidad de 100 metros cúbicos por segundo, se construye el interceptor poniente y se entuban ya los ríos que quedaban, los ríos Churubusco, La Piedad, Consulado y Mixcoac. Y las de hoy, tenemos estas fotografías de las inundaciones debidas a la tormenta del 18 de julio de 2016 en Interlomas, Coajimalpa y en la carretera México-Toluca. Yo constantemente, cuando he hablado con los administradores del agua, sobre todo en la Ciudad de México, siempre les pregunto cuál es el mecanismo por el cual logramos que haya ciudades, que haya delegaciones en las que la mitad del año se les tiene que llevar agua con pipa porque no tienen suficiente agua, y la otra mitad hay que llevarles a los bomberos para sacar el agua porque están inundados. Nunca he entendido ese manejo del agua, pero creo que algo no estamos haciendo bien. Finalmente, para el tema del agua, creo que es muy importante. Evidentemente es un tema central en nuestra cuenca. Es un tema central para todo el mundo, para todos los seres humanos, pero en nuestra cuenca, como ustedes ven, ha tenido una especial relevancia y ha definido nuestras actividades, nuestra historia, nuestra cultura, la forma en la que hacemos las cosas. Su ausencia o su presencia ha hecho que cambien la forma en la que lo vemos. Siempre, y yo misma lo he hecho, hemos echado la culpa a la época de la conquista, a que no nos conquistaron los italianos, si no hubiéramos sido como Venecia.
Pero, y siempre hemos echado la culpa que para poder pasar los caballos y todo esto tuvieron que desecar y que quitar todos los lagos finalmente porque le tenía un poco de miedo al agua. Pero no solo los españoles acabaron con los lagos. Tenemos aquí una clara muestra desde el año 41 hasta el año 2000 de cómo la expansión de la mancha urbana finalmente ha dejado pues relictos de los lagos. No quiere decir que al establecerse una ciudad, una civilización, no se tenga que hacer cambios, pero por suerte ya tenemos cada vez más conocimientos para estos hacerlos de la manera adecuada. Es por eso que es tan importante en estos momentos de que estamos en el contexto de un cambio global, de un cambio climático, que vamos a tener que hacer muchos cambios, entender muy bien esta historia, porque la sobrevivencia de la ciudad o la ciudad va a sobrevivir, pero el que sobreviva bien, pues va a depender mucho de cómo hagamos todos los cambios junto con ella. Pues aquí hay un balance del agua potable en la Ciudad de México. Como vemos, es una cuenca en la que ahora se trae de fuentes externas el agua. Hay una proporción muy grande todavía que se va en fugas, y hay una demanda que pues no se cubre en su totalidad, básicamente por esas fugas. Somos una región en la que no tendríamos por qué tener tantos problemas hídricos, y aquí sí hay una cuestión que tiene que ver mucho con cómo hacemos el manejo. Para que se den una idea de la magnitud del agua que consumimos y que necesitamos en la Ciudad de México, que son 2.851.200.000 litros diarios o 33 metros cúbicos por segundo. Esto implicaría el que tuviéramos desde aquí, desde el centro, este tipo de tinacos tipo rotoplast, uno pegado hasta el otro, y que podrían llegar hasta Venezuela, hasta Caracas más o menos. Esto sería la dotación mexicana para tener un cierto nivel de confort. Y aún así, actualmente tenemos un déficit. En 1950 teníamos por habitante algo así como 13,000 metros cúbicos diarios, y ahora estamos como en la quinta parte. Pues esto, por supuesto, ya tiene que ver con la energía. Para traer el agua a la Ciudad de México, y esto es un tema que ya se ha tocado muchísimo, no me voy a meter mucho en ello, solamente lo que tiene que ver con nuestra posibilidad de reducir emisiones, también siendo más eficientes en esta parte. Tenemos para mover un caudal anual de 1.987 millones de metros cúbicos, pues requerimos 1.619 millones de kilowatts, y esto pues sería equivalente, las emisiones que tiene, a la emisión que generan unos 52,000 taxis al año. Y bueno, ¿por qué es el problema? Bueno, adicional al esfuerzo de desagüe, la ciudad se está hundiendo. Se está hundiendo porque nos acabamos también el agua subsuperficial, el agua subterránea, y tuve que quitar no saben qué cantidad de diapositivas para poder acotar el tiempo, porque hay una cantidad de testimonios sobre cómo ha estado el hundimiento y las obras que están haciendo ahora, que la verdad son maravillosas. Ahora hay una gran cantidad de cosas que, si las hacemos bien, pueden ayudarnos a remediar el problema por un cierto tiempo, pero sigue sin ser una vía sustentable esto no puede ir mucho más allá. Hay nuevas fuentes de abastecimiento de agua para la ciudad, pero nuevamente vienen de fuera, nuevamente no es
tratando el agua que está aquí, no es aprovechando el agua de lluvia, no es haciendo diferentes canales o drenajes para pluviales o, bueno, ya lo han dicho mucho los expertos en el tema. No se está siguiendo exactamente eso, están siguiendo algunos caminos colaterales que de momento nos van a permitir tener nuevas fuentes de abastecimiento. Pero bueno, vamos a ver cómo relacionamos, además de esta parte en la que podemos empezar a hablar de la dificultad de ser sustentables con las medidas que hemos venido tomando en el Valle de México con el agua, vamos a hablar un poco sobre la energía, la atmósfera y la población. Los datos generales de la zona metropolitana, más o menos me los voy a saltar. La Ciudad de México es la parte mínima de esta zona metropolitana del Valle de México. La mayor parte la conforman los municipios del Estado de México, incluso hay una parte de Hidalgo. La superficie actual de la ciudad, bueno, es esta, y tiene una gran parte, que lo vamos a ver más adelante, de áreas naturales protegidas. Esto lo pasaré muy rápidamente, es nada más indicando también cómo la población ha aumentado en la zona conurbada. Tenemos aquí estrictamente los límites de la Ciudad de México. Esto era en 1980, o sea, no estamos hablando de mucho tiempo atrás, y esto es lo que tenemos en el 2015. El sector de transporte, hablando de la utilización de energía, es el que produce el mayor porcentaje de emisiones contaminantes. También vamos a hablar un poco más de esto, aunque no nos vamos a meter mucho. Sé que ya el martes hablaron bastante del tema, vamos a tocar otros aspectos. Pero básicamente las emisiones se dividen de la manera en la que se muestra ahí, y que lo tomé directamente de la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México. Pero cuando hablamos también de las emisiones y de la calidad del aire, lo que tiene que ver con el cambio climático global, pocas veces relacionamos la calidad del aire con el cambio climático. Porque, bueno, la calidad del aire se miden básicamente contaminantes criterio, no necesariamente los gases de efecto invernadero. Aquí estamos, pero hay algunos que, como veremos más adelante, está visto que influyen en un calentamiento inmediato de corto plazo, son forzantes radiativos de corta vida, como el ozono en este caso. Sin embargo, y a pesar de nuestra percepción por lo que ha sucedido en este año, sí hay que reconocer que ha cambiado la calidad del aire en esta ciudad. Todos recordamos que los que tenemos la edad suficiente para recordarlo, que pues en los 80s era una de las ciudades más contaminadas del mundo, y llegó a ser la más contaminada del mundo de acuerdo a muchos diagnósticos. Y este es un mosaico de las concentraciones diarias de ozono, en donde el color morado es muy malo, el rojo es también malo, y los otros son, a medida que son más claros, son un poco menos malos días, pero así estábamos ahora, y esto ha ido cambiando. Claro, esto no tiene el 2016, que seguramente tendremos cambios, pero tampoco serán muchos. Hay que reconocer también que hemos ido cambiando nuestros umbrales o nuestra exigencia de cuál debe ser la concentración máxima que podemos permitirnos de acuerdo a la salud, al cuidado de la salud. Entonces esto también originó un poco en el 2016, lo que quiere decir que tenemos que trabajar mucho más para reducir las emisiones, porque no podemos seguir teniendo o cuidado de tener umbrales mucho más abajo de lo que dice la Organización Mundial, o de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, para no incomodarnos, ¿no?
Aquí y viene otra vez cómo puede funcionar el clima o las condiciones meteorológicas, en este caso, para ser más correctos, con lo que sucede con la contaminación. En estos días de contingencia tuvimos varias sorpresas en el instituto y en la UNAM y en varios institutos de investigación, el Centro Mario Molina, incluso estuvimos reuniéndonos mucho porque había cosas que no entendíamos de la química atmosférica, había cosas que estaban pasando que requerían un análisis más a fondo y que no eran lineales con quitar o poner más coches o quitar o poner más fábricas. Había cosas que estaban sucediendo que necesitábamos entender. Sobre todo nos llamó la atención, y en el instituto nos metimos mucho a verlo, el día, tal vez lo recuerdan, el día 4 de mayo, de pronto tuvimos unos picos de ozono cuando no estaban circulando los coches, cuando ya era el tercer día de contingencia, cuando empezaron y además empezó tempranísimo el ozono a estar elevado, lo cual era insólito porque el ozono se forma día a día y se destruye día a día. Tiene que tener precursores, que son los NOxes y los compuestos orgánicos volátiles, y por una reacción fotoquímica se forman, por eso es que se forman casi siempre después de las 12, 1, ya que tuvieron suficiente insolación y con una cierta temperatura que se dan, tiene que haber precursores. Y esta vez amanecimos prácticamente, en cuanto salió el sol ya teníamos cantidades de ozono. Entonces empezamos a analizar qué pasaba, y aquí había una cuestión con incendios y con quemas agrícolas y algunos incendios forestales, todos estos puntos rojos que estaban por aquí porque era una época de quemas y en el que se hicieron algunos incendios, y que había un sistema ahí de convergencia que estaba viniendo del Pacífico y nos cambió un poco, aunque venían los vientos suaves, sí venían vientos, o sea, no eran vientos suficientemente fuertes para sacar de este valle la contaminación, pero sí para meterla. Venían de una manera en la que desde esta parte y se venían, entraban acá. ¿Esto qué nos indica? Bueno, pues nos indica que las actividades humanas, la concentración que ya teníamos también para ayudar a este aumento en el ozono en la ciudad, y los cambios en el clima pueden hacer una historia totalmente diferente de un día para otro. Entonces, esto es un poco para comentarles cuántas cuestiones hay que analizar cuando estamos tratando de ver la interacción entre el clima y las acciones humanas. Por supuesto, de esto ya surgió la propuesta de que se eviten todas las quemas agrícolas en la época de formación de ozono y en estas épocas que se busque otro tipo de formas de tratamiento de los suelos. Vamos a hablar un poco. Entonces, por su ubicación en nuestra cuenca, está ubicada dentro de una gran cordillera en la que hay dos grandes provincias biológicas, la neotropical y la americana, que tienen una gran diversidad biológica, propician una gran diversidad biológica, una gran diversidad de ambientes, y que los tendríamos que poder conservar, al menos los que quedan. Ha habido, por muchos motivos, se han ido esta biodiversidad deteriorando, pero se ha hecho un gran esfuerzo con 23 áreas naturales protegidas en esta zona y un área de conservación ecológica. Hay, como ustedes ven, el 17% del suelo de conservación en la Ciudad de México, que ya habría que discutir cómo se manejan y qué se hacen, pero lo principal que me interesa que vean es que a veces no nos damos cuenta que la parte en la que ocupamos en la ciudad, bueno, ahora ya ocupamos también todo esto, pero la parte central de la ciudad
es esta, y la mayor parte es zona verde y zona boscosa. El único recuerdo de la tierra para uso tradicional, que como se usaban las lagunas, que queda es Xochimilco, con unas presiones terribles para el uso del suelo, unas presiones de urbanización muy grandes, que, bueno, tal vez esta declaración de Patrimonio Cultural de la Humanidad por UNESCO y de declaración de sitio Ramsar como un refugio de aves ayude un poco a su conservación, pero la presión y el deterioro del área ha continuado. Los servicios ambientales que tienen estas áreas naturales protegidas pues ayudan a la regulación del clima, ayudan a la captación e infiltración de agua de lluvia, a proteger el suelo, a mejorar la calidad del aire, capturan dióxido de carbono y también liberan oxígeno. Son zonas que además nos permiten conservar, no solo en el caso de Xochimilco, no solo nuestra diversidad, sino nuestra agrobiodiversidad, que también es muy importante. Está también el corredor biológico de Chichinautzin, que ahora vamos a hablar un poco más adelante de la idea de los corredores frente a un cambio global, de cómo podemos hacer este gran conglomerado poblacional que es la Ciudad de México, un lugar que se acerque a lo sustentable. El crecimiento urbano ha tenido una explosión muy grande. Aquí ven, nos está cambiando pues realmente la cultura. Dense cuenta que si estamos hablando de que veníamos de una tradición rural y cambiamos hacia los 50 a una predominancia de lo urbano, pues esto trae unos cambios de costumbres, de vida, de producción, pues bastante grandes, con una búsqueda en un cierto momento, al principio sobre todo hacia los años 50, pues de una calidad de vida mejor en las ciudades, donde se podían conseguir tal vez escuelas, instituciones, otro tipo de trabajos, pero que cada vez es menos cierto. Ahora la calidad de vida está claro para todos nosotros que no necesariamente mejora al cambiar del campo a la ciudad, si bien la mayor parte de las unidades económicas, del personal total ocupado y de los mejores salarios sí se encuentra en las ciudades o en las zonas urbanas. Y aquí hay un punto al que quería llegar y tiene que ver con el viceversa que decíamos antes, de cómo el clima cambia la ciudad y la ciudad cambia el clima. Hay una cosa, y aquí, bueno, esto es de Oak, un poco más adelante tendremos de Jáuregui, pero yo quisiera, tal vez ustedes, el doctor Ernesto Jáuregui estuvo muchas veces en el Colegio Nacional dando pláticas, era el climatólogo urbano más destacado que hemos tenido en los últimos tiempos, él murió ya, pero él fue el que definió la isla de calor hacia los 70s en la Ciudad de México. La isla de calor es un aumento de temperatura con el cambio de materiales, en los que el asfalto, los edificios, el cemento retienen mucho más tiempo la radiación y el calor. Y además con las barreras físicas que establecen las casas y sobre todo los edificios centrales, la circulación del viento cambia la forma en la que se disipa la energía. Entonces permanece mucho más tiempo caliente esto que las áreas que no tienen edificios o que están menos pobladas. Este fenómeno, que ocurre casi siempre en el centro de las ciudades y ocurre en prácticamente todas las ciudades del mundo, se llama isla de calor. Y esto pues tiene cambios de temperatura. Nosotros medimos en los 90s con el doctor Jáuregui la isla de calor en México y llegamos a encontrar en algunas ocasiones hasta 9 grados de diferencia entre minería
y Xochimilco. Por ratos en la mañana, antes de que se hiciera la mezcla. Esto permanece solamente antes de que se haga la mezcla de la atmósfera, pero bueno, sé de estas cosas. La isla de calor me interesa mencionárselas porque lo que se está planteando es que las ciudades van a tener una presión mucho mayor con el calentamiento global, porque a la presión del aumento de la temperatura por el cambio climático se va a adicionar a la presión de la isla de calor. Esto me paso rápidamente. Los gases de efecto invernadero de la Ciudad de México más o menos los conocen. Tenemos unas emisiones en las que, de acuerdo a los acuerdos de París, hemos hecho el compromiso de reducir a nivel nacional el 22% de nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. Con lo cual cada una de las ciudades y de los estados va a tener que contribuir en las fuentes en las que tengan condiciones de hacerlo. El manejo, y solamente por hablar de otro sector que compromete la sustentabilidad de la que se habla en este seminario, es el manejo de residuos sólidos, que son crecientes, que van cambiando. Ahora ya los cibernéticos o los que provenientes de la tecnología son muy grandes también, pero tienen un gran problema en el manejo. ¿Qué otras cosas pueden pasar con esta isla de calor o con las ciudades, con el cambio de clima en las ciudades? Tal vez recuerdan que hace unos años, en el 2003, hubo varias ciudades de Francia, varias ciudades europeas y también de Estados Unidos que tuvieron decesos por una ola de calor muy fuerte. Una ola de calor se define con días de más de 30 grados de temperatura, que sean días continuos. Esto a nosotros nos puede sonar que, por ejemplo, bueno, en Campeche, en Mexicali, en Hermosillo se la pasan en ondas de calor, pero tiene que ver con respecto al clima que prevalece en esa ciudad. O sea, es un aumento con respecto al clima. Yo estoy hablando de los 30 grados con respecto al clima que prevalece en la Ciudad de México, a la temperatura que prevalece. Y podemos ver cómo aquí, bueno, esto no están los registros completos porque hay más, lo escribe, se tomó después de que Jáuregui escribió esto, se tomó esta gráfica y quedó inconclusa, pero lo que sí es claro es que hay aumentos considerables. Aquí hay otra donde ya se trabajó durante más tiempo y sí es más claro el número de episodios de precipitación y las olas de calor por decenio. La precipitación tiene que ver también con la conformación de la ciudad. Es un tema un poco más complejo, pero tiene que ver con que la contaminación proporciona más núcleos de condensación para las nubes que están sobre la ciudad. Un núcleo de condensación es un sustrato en el que se aglomeran las gotitas de agua. Para que llueva no solo se necesita que haya agua, sino que se aglomeren las gotas y lleguen a un cierto tamaño para que pueda precipitar. Cuando hay mucha contaminación puede haber muchos núcleos de condensación y a veces impiden la lluvia, pero porque no llegan nunca al tamaño suficiente las gotas. Pero en otras ocasiones, cuando es un cierto tipo de sustratos, sí, lo que pasa es que se ve que llueve más porque hay más evaporación por este aumento de temperatura en las ciudades y se están haciendo lluvias torrenciales en muchas de las ciudades, que es otro cambio que estamos viendo y que pues tiene consecuencias importantes en el índice de confort de los habitantes y de la salud y de muchas cosas. Como decíamos anteriormente, es toda una cuestión de referencia, porque lo que para nosotros es malo, que es que esté lloviendo, pues en el campo es magnífico, por supuesto. Entonces, un buen clima, un mal clima, pues depende mucho de a qué actividad nos dedicamos y dónde estemos en este caso.
Aquí nada más es una mención rápida porque es algo que seguramente van a estar oyendo en los próximos tiempos, porque nuestro país se comprometió a una reducción del 51% de carbono negro y en general de contaminantes climáticos de vida corta. Se los digo muy rápido, esto es porque hay varios compuestos que son el carbono negro o el hollín, como lo conocemos todos los camiones de diésel que vemos ahí con todo esto, las estufas, lo que se quema cuando se queman basureros, este humo negro, todo esto. Este carbono tiene un alto potencial de calentamiento, pero vive mucho menos tiempo que el CO2. Entonces, sin quitar el compromiso y la necesidad de disminuir el CO2, en los países como el nuestro, estas emisiones son producto de tecnologías obsoletas, de malas combustiones y sobre todo son tecnologías que causan un profundo daño a la salud. Hace tiempo que la Organización Mundial de la Salud está alertando con que en las ciudades se está dando ya una de las principales causas de muerte y de enfermedades crónicas y de enfermedades de distintos tipos, pulmonares, de piel, etcétera, producto de la contaminación atmosférica. Y básicamente se refiere a estos compuestos y a estas partículas. Entonces, México se comprometió unilateralmente, y ahora lo están haciendo más países, a reducir esto porque sí tiene un efecto en el calentamiento, porque aunque tienen una corta vida, es una vida constante porque están constantemente produciéndose. Entonces se ha calculado que esto puede ser una gran colaboración, además de la reducción de gases de efecto invernadero, a una disminución del calentamiento, del potencial del calentamiento y sobre todo con el cobeneficio de inmediato a la salud de la población. Entonces, bueno, para ir concluyendo, las ciudades del mundo se calcula que en los próximos 15 años se van a duplicar. ¿Qué queremos? ¿Ciudades como estas que estamos haciendo o vamos a tener la capacidad ante todas estas amenazas que claramente están presentes de ser más creativos, constructivos y hacer otro tipo de ciudades? Casi el 60% de la población mundial va a estar en 2030, en 2050 pues parece ser que mucho más. Hay 61 megaciudades, se le llama en este caso a nivel internacional a las poblaciones de más de 10 millones de habitantes. Por supuesto que la nuestra, nosotros tenemos ya, esto lo rebasamos con creces. Las ciudades ocupan un poco menos del 2% del planeta, pero representan entre el 60 y el 80% del consumo de energía y el 75% de las emisiones de carbono, y debe ser un porcentaje similar en términos de Producto Interno Bruto, por el 70, una cosa así. La rápida urbanización está ejerciendo una gran presión sobre pues, muchos de los aspectos de las ciudades, lo cual hace perfectamente claro que si queremos alcanzar un cierto desarrollo que tenga visos de un bienestar para la población, para los ecosistemas y de largo plazo, pues tendremos que hacer cambios estructurales fuertes. La definición de una ciudad sustentable, hay muchas definiciones y es muy discutible y muy discutido. Hay quien dice que por definición una ciudad no puede ser sustentable, siempre tiene que traer los insumos de fuera, tiene que haber un intercambio y no necesariamente balanceado. Pero hay algunas definiciones, esta que encontramos en el INEC de Girardet, que habla, que da esta definición que ven ustedes aquí. Pero en general, el término de sustentabilidad para ciudades es más un término relativo, tiene que ver si muestra una huella de carbono más o menos, o una huella ecológica que una ciudad con respecto a otra. Porque tenemos que tener una métrica para saber de qué estamos hablando. Entonces, la huella de carbono y la huella ecológica,
que una habla de la intensidad del uso de recursos naturales y otra de las emisiones generadas, pues son algunas de las métricas que se utilizan para saber cómo va una ciudad. También estamos trabajando en un gran programa de ciudades sustentables bajas en carbono a lo largo de la ciudad, sobre todo sin descuidar las ciudades grandes, pero pensando que en las ciudades medias es donde tenemos que hacer un trabajo más intensivo para que no lleguen a ser como estas, ¿no? Como estas que ya conocemos, llenas de coches y de muchas complicaciones. Si bien conviene recordar que esta ciudad tiene la complicación adicional de su orografía y de su ubicación, de su altitud. Bueno, son 10 aspectos básicos de las ciudades sustentables y que coinciden con los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, en los cuales podemos reunir por lo menos 3 que tienen que ver con las ciudades y que tendríamos que tener en cuenta para los planes que hagamos en adelante. Que sería de lograr las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Hay toda una explicación a esto, no la voy a dar. La construcción de infraestructuras, porque es muy importante comentar que en un contexto de cambio climático importa mucho el disminuir nuestras emisiones, que es toda la parte de mitigación, pero importa de igual manera el adaptarnos a todos unos cambios que ya no se van a ir para atrás. Entonces, esto quiere decir que tenemos que encontrar la forma en la que la construcción de nuestras ciudades reduzca la vulnerabilidad de las personas, de los ecosistemas y de la infraestructura. Estaba muy emocionado porque estuvo varias veces. Hay muchas otras temáticas que tienen que ver con la salud y que se están estudiando ahora. Les quiero decir que no hay disciplina ahora de la que podamos hablar que no tenga algo que ver con cambio climático en términos y con el cambio global. La arquitectura y la ingeniería, por supuesto, tenemos que replantear todo lo que estamos haciendo y cómo lo hemos hecho, cómo construimos, la movilidad, el transporte, el manejo del agua, de los residuos, la legislación. No hay prácticamente área en la que no estemos. Finalmente quiero llegar a la parte de los acuerdos de París, porque aunque las ciudades están inmersas en los países que firmaron todo esto, van a ser fundamentales. La escala de la ciudad es la escala a la que más se pueden llevar a cabo las acciones que pueden disminuir o que pueden frenar esta tendencia y que pueden llevar a cabo todos estos objetivos que se marcaron. Yo quisiera decirles, seguramente conocen los objetivos de los acuerdos de París. Lo que quiero recalcar es que independientemente de lo que cada quien opine de cada uno de los objetivos, hay una cosa que es fundamental, y es que después de muchos años de negociaciones, 21 para ser exactos, fue la COP21, 196 países llegaron al acuerdo de que hay que cambiar la forma en la que nos estamos desarrollando. 196 países acordaron que más tarde o más temprano todos se comprometieron a cambiar las formas en las que están haciendo las cosas. Esto significa el que tenemos una oportunidad en nuestro país y en todos los países de repensar todas nuestras actividades. Es el momento de la creación, de la inventiva, de que hay muchas formas. Por ejemplo, en el caso de las ciudades se están planteando desde pintarlos y con estudios, ninguno se debe tomar sin saber qué se hace, pero desde pintar los techos de blanco, desde poner pavimentos reflejantes en ciertas zonas de la ciudad, desde de controlar los contaminantes climáticos de vida corta, de construir de otra manera las ciudades, de cambiar el tipo de transporte. Es un momento en el que hay la oportunidad
de cambiar el tipo de utilización de energía, porque la que está ahora va tarde, más tarde que temprano, de acuerdo al país y de acuerdo a las condiciones, pero va para afuera, no son ya a las que se les pueda apostar, y lo más inteligente es apostarle, y con una visión regional en términos de Latinoamérica, a otro tipo de acciones y de inventivas en las que podamos casi por volumen, en términos de economía de escala, avanzar en esto. Algunas alternativas que hay ante esto, bueno, en mitigación y en adaptación, se comentan ahí. Evidentemente, muchas de estas se tendrían que hacer aunque no hubiera cambio climático, pero es un buen momento para hacerlo, porque hay apoyo financiero internacional, porque hay muchas posibilidades de acuerdo con muchos países, porque hay un compromiso de nuestro propio país para hacer muchos de estos cambios. Entonces, a veces y sobre todo en nuestro país, se avanza más por coyunturas o por momentos en los que se hace en el momento que se deben de hacer las cosas. Yo considero que este es un momento en el que se puede avanzar en muchos aspectos, y en ese sentido también el repensar las ciudades, si las mantenemos como están o si empezamos a plantear estos desarrollos megalopolitanos o regiones megalopolitanas en las que se puedan extender algunos de los servicios, bueno, se extiendan los servicios, el hacer, y ya se comentaba aquí el martes, de acuerdo a lo que me dijeron, el poner zonas habitacionales no es hacer una ciudad. Eso no es hacer una ciudad si no tiene servicios, si no tiene una forma de desarrollo de esto. Y sin embargo, el hablar de regiones megalopolitanas con corredores biológicos, con zonas de producción agrícola en la que sean cortas cadenas de producción, en las que se vuelvan a introducir formas multimodales de transporte, son alternativas que están un poco más cercanas y que tenemos que pensar entre todos para que este nombre del seminario que fuimos invitados de Ciudad Sustentable no sea del todo utópico. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a la doctora Martínez por esta excelente visión global. Ya vemos que le tenemos que cambiar el título a la reunión hacia una ciudad más sustentable. Y sobre todo por plantearnos esta visión tan integral, tan completa, que de hecho pues nos apunta hacia qué direcciones tenemos que ir y trabajar en común para lograrlo. Entonces tenemos tiempo para algunas preguntas. Sí, buenos días. Buenos días. Sí, usted habla de la problemática del agua y de la torpeza con que se maneja y se administra aquí en la Ciudad de México, y lo que se desecaron los lagos desde la época que llegaron los conquistadores. Ahora tenemos la situación de que se propone darle el último clavo al ataúd con el desecar el lago de Texcoco para poner un aeropuerto donde la vocación del suelo parece que es más del lago que de una ocurrencia ingenieril, por llamarla de alguna manera. ¿No sería posible que se adoptara como patrimonio de la humanidad ese lago de Texcoco, solicitar para evitar esta torpeza? Y por otro lado, pues creo que dentro de los objetivos del 2030 se contrapone con los compromisos que tiene el país en desarrollar ese proyecto, ¿sí? Y usted dice que, bueno, no dice, o sea, todos sabemos ya que el mayor emisor de contaminantes es el transporte. Si tenemos el aeropuerto a una distancia mayor de la actual, necesariamente los desplazamientos van a ser mayores y la generación de contaminantes, mientras no cambiemos nuestra forma de transporte, van a ir en incremento. No sé qué podemos hacer al respecto. ¿Una por una o contesto varias? ¿Una por una? Ok. Bueno, la problemática del agua es que a veces que no quisiera pensarlo, pero a veces creo que es infinita. Yo tengo
30 o más años yendo a reuniones del agua y casi siempre las conclusiones son las mismas, las medidas que se sugieren son las mismas, y por qué no se llevan a cabo no lo sé. Yo en la última que estuve les pedí que mejor empezáramos por decir por qué no se había hecho todo lo que se había dicho los anteriores años, a volver a llegar después de 3 días a las mismas conclusiones. Creo que es una discusión inacabada, no es y que tiene que ver, pues es transadministracional y todo, pero efectivamente en cada paso debemos de irlo planteando. Con respecto a que si puede ser patrimonio de la humanidad, no sé, tiene requisitos muy específicos y cosas que cumplir, no lo sé, pero efectivamente sí habría que verlo. En términos de las obras que se proponen, pues sí, siempre lo primero que hay que preguntarse es, bueno, ¿se necesita o no se necesita otro aeropuerto? Si sí se necesita, ¿cuál es la mejor forma de hacerlo? Y entonces empezar a discutir por ahí, y siempre las medidas tendrán que ser de costo-beneficio y con una gran participación. En eso creo que más bien es la sociedad quien tiene que pugnar porque haya esta consulta y esto, y que más o menos se está dando. Entonces, creo que es una discusión amplia, pero estoy de acuerdo que sí es muy desalentador a veces. Quiero que me ayude a contradecir la doctora. Con gusto. Y sobre todo viendo la transparencia de la 28. Si podemos verla, porque ahí creo entender que estaba usted ubicando estos incendios forestales y agrícolas hacia la costa del país, ¿no? Hacia lo que debe ser Morelos, Oaxaca, Guerrero, la 28. Es un ejercicio tramposo porque recientemente, yo vengo de Atlacomulco, ese es exactamente, y justamente en junio en el Tecnológico de San Felipe del Progreso se organizó Ingeniería Civil y Sostenibilidad, y nuestra propuesta es que debe establecerse un diálogo entre lo rural y lo urbano, porque necesariamente ya todas las ciudades, lo hemos visto de Temoaya hacia adelante, hacia San Felipe del Progreso, estamos ya entrándole a lo que va a ser la próxima zona metropolitana del Estado de México, es decir, la contaminación ahí está galopante y en una buena medida las causas temporales se están dando en el campo, y pudimos hacer un análisis de todas estas prácticas nocivas, ¿no? Pero también vemos que en el fondo no hay una articulación, una transversalidad entre lo bueno que está haciendo, por ejemplo, la Secretaría de Agricultura junto con el Centro Integral de Mejoramiento de Maíz y Trigo. A lo que me refiero en concreto es cero labranza y labranza de conservación. Y nos preocupa porque en estas temporadas, empezó en marzo, abril, mayo, el incendio es de tal magnitud que desaparece Atlacomulco, desaparece San Felipe del Progreso, ¿no? Entonces, no vemos un esfuerzo articulado, coordinado, en el que sí se están haciendo cosas buenas, por ejemplo, en Guanajuato. Ya se articuló con esta fábrica de pastas, La Cadena, no recuerdo el nombre, pero está ligándose a los productores de cero labranza. Yo creo que desde el instituto debiera estarse impulsando fuertemente una política articulada con la agricultura, con la Secretaría de Agricultura, donde hay ejemplos de mejoramiento en las prácticas, porque finalmente pues, son esfuerzos aislados y que no tienen las repercusiones que demanda el problema, ¿no? Entonces, sí es verdad lo que yo planteaba, que es Oaxaca, Guerrero y todo ello. Entonces, yo demandaría, perdóneme, que parte de su conclusión fue que desde las ciudades debemos hacerlo. No, yo creo que desde el campo y la ciudad. Al final, casi usted decía que desde la ciudad debemos estar atacando el asunto de la sostenibilidad, y un poco articulaba usted con los corredores biológicos. Por eso le decía que ojalá y me ayudara a contradecirla en un esfuerzo solidario, porque creo que hay cosas interesantes que se pueden hacer en este sentido. Gracias.
Bueno, no, yo hablaba, que en este caso hablaba de un episodio específico, con un estudio específico, con imágenes de satélite y siguiendo cosas, o sea, era un episodio en particular, no estoy hablando necesariamente de una cuestión general, pero estoy de acuerdo, sucede a cada rato. En este caso llegó hasta la ciudad, porque normalmente en esta época los vientos no son tan fuertes, pero hubo la posibilidad de que llegaran hasta acá. Pero sí, esto es un episodio y no quiere decir que sea la generalidad. Por eso lo puse hasta con fecha precisa. Pero en términos de la articulación de las políticas de cambio de ciudad, totalmente de acuerdo. Y ya no puede haber esa división. Precisamente las zonas megalopolitanas, donde las cadenas de producción sean más cortas, donde esté más relacionada la actividad, pues suena muy utópico, pero cada vez es más una necesidad cotidiana y real. Estoy de acuerdo. Días. Bueno, respecto a la contaminación del agua, también se tienen, bueno, mi pregunta es si se tienen alguna medida preventiva o han tomado en consideración también los ductos que se perforan de manera obviamente ilícita y para el robo de combustible, para su robo y su venta de combustible. Obviamente la gente que hace esto pues no piensa en la contaminación que le está provocando a los suelos, mucho menos en la migración que este combustible puede llegar a los acuíferos. Entonces, ¿tiene alguna medida preventiva para esto? Mira, yo hablé del agua básicamente porque es un aspecto muy importante de las ciudades y para la sostenibilidad y para el clima de las ciudades, pero bueno, no es el tema que yo trabajo directamente ni sé sobre los ductos. Sé sobre los ductos y sobre las fugas, tal vez más o menos como tú, pero y sí, hay montones de planes que hacerse, pero la parte de las medidas específicas habría que preguntárselas a alguien. Yo toqué el tema del agua como un punto, como un elemento, igual que la energía y que la atmósfera y que los suelos, como una parte importante de las ciudades. ¿Una pregunta más? Sí. No tuve el gusto de estar la vez anterior, ni apenas me enteré hace un rato. Yo tengo una inquietud, o sea, no escuché las dos pláticas, la de la vez anterior y completa esta. Hace un momento me enteré y es que estoy aquí. A mí me interesa mucho toda esta problemática y no soy especialista en el tema, pero como cualquier particular y cualquier persona que vivimos en este planeta, pues nos interesa mucho diversas problemáticas. Una de ellas es, por ejemplo, la ganadería, que todavía en esta Ciudad de México hay rastros y el rastro genera metano y óxido nitroso y no sé qué se está haciendo con ello. Aparte, hace poco yo leía que la FAO este año lo declaró, el 2016, como el año de las legumbres, el año de la proteína, la mezcla proteica, cereal más leguminosa. Y yo no veo que esto se esté difundiendo. Y sabemos bien que la ganadería gasta muchísima agua. 1 kilo de carne de res, de 16,000 a 20,000 litros de agua. 1 litro de leche, 1,000 litros de agua. Y la FAO dice en un documental que de hecho los seres humanos somos seres muy adaptables y que nos hemos adaptado a una alimentación de tipo cárnica, pero que realmente ni tenemos el intestino, porque un animal carnívoro tiene 3 veces el largo de intestino de su cuerpo y nosotros tenemos aproximadamente de 11 a 12 veces el largo de intestino en relación a nuestro cuerpo. ¿Nos podrías Entonces la pregunta es, sí, la pregunta es, ¿qué se está haciendo con la ganadería aquí en México y en el mundo? Gracias. Gracias. Uy, pues ahora sí me pusieron.
Yo trabajo cambio climático, pero sí se están haciendo muchas cosas con respecto a las emisiones de metano, los cambios de alimentación con el ganado y todo esto. No tiene que ver con las ciudades, no tiene que ver con esto, porque no es el sitio donde se concentra más, pero sí hay medidas que se están tomando, sobre todo para la reducción de emisiones, en el cambio de alimentación y también en el cambio de zonas de pastoreo. Es un grave problema que compite muchas veces con ecosistemas tan importantes como los humedales, porque muchas veces se secan para hacer potreros y todo esto, pero realmente en la ciudad no es un problema de los fundamentales, digamos. Hay muchos otros que son más graves en términos de emisiones, aunque entiendo tu preocupación, pero creo que podríamos ubicarla más bien en otro ámbito, en sitios donde es un problema que tiene mucho más concentración, pero sí me parece que la manera en la que se está tratando, si es esto, no sé si al final vaya a ser la mejor o no, que es traer carne importada de todos lados. Pero, sí. Bueno, muchas gracias. Amparo Martínez, directora del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, por este breve, rápido pero esclarecedor recorrido por esta historia natural, yo diría interrumpida, de la cuenca del Valle de México. Y bueno, cerramos con esto esta primera mesa. Un aplauso, por favor, para nuestra ponente. Y pasaremos enseguida a la mesa del día de hoy, en un breve receso nada más para que nos acomodemos. Muchas gracias.